La Diputación de Almería sigue trabajando contra la despoblación y lo hace apoyando a los pequeños empresarios y también a aquellos que quieren emprender en los diferentes municipios de la provincia. Para lograr ese objetivo, la Diputación está realizando distintas actividades y una de ellas es una jornada en la que tiene mucho que ver Manuel Campovidal. Sin duda le conocen, es periodista, un reconocido periodista que ahora mismo está al frente de un proyecto Next Educación que tiene entre uno de sus objetivos la digitalización del mundo rural, de tal modo que eso abra las puertas al resto del orbe y así no haga falta abandonar los pequeños pueblos para bueno, pues, tener una vida mucho más cómoda y desde luego poder tener allí su vida. Campovidal, lo van a escuchar ahora, pues conoce bien Almería, o al menos conoce lo suficiente de Almería como para saber que tiene su fortaleza y sus debilidades. De eso se va a hablar en la jornada, pero también hay un pequeño avance sobre esa visión concreta de Almería, pero general del mundo rural, que es la que vamos a poder ver a continuación. Almería tiene muchas cosas mucho mejor que otras provincias, pero tiene otros problemas como otras provincias. Valencia tiene una despoblación en los pueblos extraordinarios. Como dijo el gobierno valenciano, legislamos para dos territorios, porque no es lo mismo el de la costa que el de los pueblos del interior que pierden población. Y es una situación así. Pero yo creo que en España, desde el punto de vista de la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación de Next Educación, que es la entidad que me honro presidir, era muy interesante, es muy interesante el caso de Almería, porque uno puede tener la sensación, en la lectura mediática de los acontecimientos, de que esto de la despoblación es una cosa de Teruel y de Soria y de Zamora, de las dos provincias, la Galicia interior, no del Lugo y Ourense, ¿no? No, la despoblación es algo muchísimo más general y en todos los lugares hay que trasladar las experiencias positivas y desde luego también aprender. Así que nosotros venimos aquí a aprender y estoy seguro que hoy, con el ejemplo de Chercos, pues vamos a aprender y lo voy a incorporar, que duda cabe, en siguientes conversaciones y en siguientes intervenciones públicas que tenemos previsto. Bueno, yo creo que el tema que estamos planteando, lo insinuaba antes el presidente y tiene razón, no es una cuestión de partidos, es una cuestión de Estado. Durante muchísimos años España, la España rural, la España interior, no solamente fue abandonada, no solamente fue olvidada, sino incluso, yo me atrevo a decir, que fue estigmatizada, ¿no? Vosotros sois todos muy jóvenes y agradezco enormemente esta presencia de tantos colegas. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, que complementa la recepción tan extraordinaria en la Diputación de Almería, pero también de los medios de comunicación. Vosotros sois todos muy jóvenes. Pero como decía nuestro admirado profesor y amigo Manuel Vázquez Montalbán, en la subcultura, aquellas películas de La ciudad no es para mí, de Paco Martínez Soria, que igual lo habéis pillado por cine de barrio, o Vente a Alemania Pepe, etcétera, etcétera, venían a decirnos suavemente, o menos suavemente, bruscamente, que los que emigraban a la ciudad eran los listos y los que se quedaban en los pueblos eran los corruptos. Este es el fondo, desgraciadamente. O sea, no solo no se ayudó, sino que además hubo, digamos, una estigmatización de las personas que quedaban en las provincias y sobre todo en los pueblos. Y la vida ha demostrado que no es así. Primero porque hay iniciativa, porque hay grandes emprendedores, porque sin ayuda se ha resistido y se ha salido adelante y porque además el COVID nos ha ayudado a decir y a reflexionar. Los que vivimos en la ciudad y decir, oye, a ver si resulta que son mucho más listos los que se han quedado en los pueblos, ¿no? Que tienen muchas más posibilidades de salir de este trance que estar en mal parado por uso de subirse en el medio. Todo está cambiando y es bueno intercambiar experiencias y es bueno hablar de estas cuestiones. Y como dice Francesc Goya, secretario general de Reto Demográfico, solo aquellos países, aquellas ciudades, solo aquellos pueblos que tengan proyectos se van a salvar.
Así que es necesario que haya proyectos. Me estaba contando el presidente ahora la historia que empieza en Millares, ¿no? Pues ahí hay una posibilidad de organizar un proyecto enormemente interesante. Así que hay que buscar proyectos y hay que buscar soluciones, porque si no, la situación puede ser muy irrecuperable. En España hay 8.132 municipios y en 1.000 de ellos no nace un niño desde el año 2012, ni uno. En 1.000 municipios de los 8.134, por lo tanto estamos hablando de una cuestión y todo el mundo es consciente de que si haces una proyección de edad, empezando por mi pueblo que quedan 139 a 15 años o a 10 años, pues probablemente el riesgo de desaparición es alto, ¿no? Así que tenemos un problema muy serio, insisto, yo creo que es un problema realmente de Estado y como dice la Unión Europea, cada pueblo, cada provincia tiene que apoyarse en aquello en lo que es fuerte. Y pues su fortaleza. En Millares, que me ha descubierto el presidente, pues hay una fortaleza, hay que apoyarse en ella. En quien tenga un yacimiento termal hay que tratar de poner en marcha un balneario, ¿no? Y así sucesivamente. Por lo tanto, en esa batalla estamos. Y es cierto, los que crean empleo son los emprendedores. Por eso, cuando hablamos de convertir el territorio rural en un territorio rural inteligente, nos apoyamos en 3 cuestiones. La primera, la conectividad. Si no hay conectividad no hacemos nada, estamos completamente de acuerdo. La segunda, la cercanía de los servicios, que empieza por este titular que me trasladaba y que me complace. La única provincia sin exclusión financiera es Almería, está bien. Ahí por lo menos hay un cajero, por lo menos hay algo donde se pueda conectar, por tanto, la segunda, los servicios. Y la tercera es el espíritu emprendedor, el factor humano. Si la gente no se pone en marcha, no hacemos nada. Pero la gente, para mantener ese liderazgo, tiene que formarse. Entonces, no se trata aquí de hacer másters, que hay másters, no se trata de hacer aquí doctorados, que como somos doctores, está bien, todo esto está bien. Tenemos que dar un acercamiento al fondo de los problemas y unas pistas para crecer. Por eso nosotros lo que vamos a hacer en esa jornada es proponer y presentar un diplomado especialista en territorio rural inteligente, que es algo de 20 horas, pero 6 de ellas en diálogo con profesores para hablar de, lo ha citado, sostenibilidad, digitalización, comunicación, porque todos somos conscientes de que eres lo que comunicas. Así que si no somos capaces de contar bien las posibilidades que tenemos, no saldremos adelante, o no traspasaremos nuestras líneas de frontera, nuestro límite provincial o nuestro límite comarcal o lo que sea realmente. Yo estoy sinceramente ilusionado en esta cuestión porque veo un revulsivo, veo una ilusión y veo, en todas partes con el mismo entusiasmo, muchas personas que las responsabilidades de los ayuntamientos, casi todos, y en los gobiernos provinciales, también casi todos, hay realmente una voluntad de quitar burocracia, de aprovechar realmente las oportunidades de los fondos que hay, porque no solamente pensemos en los fondos Next Generation, hay otros fondos, como sabemos, fondos líder y fondos que están en el propio presupuesto de la Unión Europea. Fíjense, a diferencia de la otra crisis, de la del 2008, el problema no es del dinero, el problema es de utilizar bien el dinero y solo si hay proyectos y solo si se pide bien, seremos capaces de sacarlo adelante. Por lo tanto, yo veo con enorme ilusión y agradezco la acogida esa conversación de varias horas el próximo miércoles por la mañana aquí en la Diputación Provincial con alcaldes, con concejales, con técnicos de Guadalinfo, con técnicos de desarrollo local, con colegas periodistas, con quien crea conveniente, porque es muy interesante que todos juntos seamos capaces de entender bien qué posibilidades podemos hacer. Y desde luego, hay oportunidades y experiencias de algún lugar que se pueden traer aquí y hay otras experiencias de aquí que se pueden llevar a otros lugares. Por lo tanto, yo creo que estamos en ese diálogo muy efectivo y en ese diálogo para hablar de soluciones. Somos conscientes, quiero acabar con esto, que hay otras formas de aproximarse al asunto, ¿no? Por ejemplo, creando candidaturas, ¿no? Está bien, cada uno legítimamente hace lo que cree conveniente y tenemos algunas presencias parlamentarias que proceden de esa cuestión.
Pero a nosotros nos parece que cuando tienes un problema puedes denunciarlo, y lo compartimos, analizarlo, que está bien, y luego a partir de ahí o buscas una solución electoral o buscas soluciones inteligentes para el problema. Nosotros venimos a hablar en la línea de las soluciones inteligentes. Nosotros no estamos promoviendo ningún tipo de candidatura. Estamos diciendo, a ver, ¿cómo lo han hecho para resolver esto en tal provincia de España? ¿O cómo lo han hecho en las tierras altas de Escocia? ¿O cómo han hecho, qué iniciativa ha tenido, siempre vinculada al factor humano, que duda cabe, ¿no? O cómo hay determinada caja de ahorros en España que abre oficinas allí donde otros las cierran. A mí me pareció fascinante. Yo fui a hablar con estas personas y les dije, bueno, pero ¿cómo lo hacéis vosotros? Y me contaron un poco el secreto. O ayer, por ejemplo, en Jaén tuve oportunidad de hablar con la presidenta de Covinan, ¿no? Que es una red de 3.000 supermercados, que son unas cooperativas, y yo le planteaba, ¿por qué no convertimos su supermercado? Y perdón que adelante esto, espero que no se moleste conmigo, mi propuesta, y por tanto yo de mi propuesta puedo hablar, ¿por qué no lo convertimos el supermercado en un centro, en un punto inteligente? Porque igual que estamos hablando de un territorio rural inteligente, tiene que haber algunos puntos inteligentes. Y el supermercado, además de vender lo que tiene un supermercado, puede ser un punto wifi en el pueblo, puede ser el lugar del cajero, porque efectivamente en muchísimos pueblos no hay cajero, puede ser un lugar de entrega de paquetes si lo que no está en el supermercado se ha comprado lejos, puede ser muchísimas otras cosas. Entonces se trata de dotar al mundo rural de algunos puntos distintos, inteligentes, que al final, como en geometría, varios puntos determinan un polígono. Bueno, pues varios puntos inteligentes te determinan una comarca. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que estamos haciendo en la cátedra, con una enorme satisfacción, porque vemos una respuesta interesantísima del territorio y además, permítame que acabe, presidente, y además entendiendo que ni siquiera cada provincia es distinta. Dentro de cada provincia hay muchas provincias. Y entonces, cuando analizamos la provincia de Guadalajara, por ejemplo, pues cuando se dice, a ver, reducciones fiscales para los que pierden población. Guadalajara pierde población, pero no puedes hacer la misma reducción fiscal para los pueblos del corredor de Henares, que es la continuación de los polígonos industriales de Madrid, en la carretera de Barcelona, que en la zona de Molina de Aragón, el Alto Tajo, que le llaman la Laponia española, o forman parte de la Laponia española, que tiene 3 habitantes por kilómetro cuadrado, porque no sería justo. Para unos sería un puntito de paraíso fiscal y sin embargo no alcanzaría a los otros. Así que cada provincia es distinta y yo estoy seguro, a mí me interesa mucho Almería, pero estoy seguro que en estos viajes, el de la semana que viene y lo que haya que hacer, descubriremos otras Almerías. Sí, nos la enseñaréis vosotros y nos la enseñarán nuestros colegas de los medios de comunicación. Habrá otras Almerías, ya sabemos que hay una mediterránea y hay otra del interior, ya lo sabemos, pero probablemente haya otras circunstancias distintas que merecerán un tratamiento distinto, porque esto no es lo del café para todos. Esto es una voluntad de todos de resolver eso. Y en esa batalla estamos. Yo les agradezco mucho la atención a mis colegas, que a su disposición, pues si alguien quiere plantear alguna cuestión, y espero que el miércoles, pues en esa conversación con los alcaldes o con los técnicos o con todos los que nos planteemos, demos pasos importantes para afrontar sin duda alguna un problema que es serio, un problema que es muy serio y que creo que tenemos la responsabilidad moral en nuestra generación, aunque tengamos edades distintas, de intentar resolverlo y no dejarlo caer y en el abandono que históricamente estuvo durante tantas décadas. Y a mí me complace, y lo digo con cortesía a mis colegas, que haya tantos medios de comunicación aquí en esta conversación, ¿no? Lo agradezco enormemente, de verdad. ¿Por qué? Porque cuando en una provincia cierra el periódico local, se acaba la provincia. Del mismo modo que en un pueblo, cuando cierra el bar, se acaba la conversación. Y si se acaba la conversación y no hay diálogo, a partir de ahí el pueblo está muy cerca de cerrar. Tiene sus pasos. Cierra la escuela, ha cerrado el cuartel de la Guardia Civil si lo tenía, cierra las tiendas, si cierra el bar, aquello es tremendo, ¿no? Porque es el lugar de reunión. Bueno, pues trasladado a la provincia, hay provincias que tienen un medio, poquitos medios de comunicación muy débiles. Ver la fortaleza, digamos, de una densidad comunicativa alta está trasladándonos también una potencia y un potencial.
una potencia y un potencial, y en eso estamos. Sí, quería preguntarle, ¿a qué cree que se debe, bueno, que últimamente, en los últimos años, haya habido tanto interés por el tema de la despoblación? Hasta hace quizás 5 años el tema de la despoblación no interesaba prácticamente a nadie, no era noticia. Pero entonces esta parte sí, o sea, no hablo solo de las candidaturas esas políticas que hablamos, sino en general el interés por este tema. Hombre, yo te voy a decir cómo lo he vivido. Hay un personaje que se llama Francesc Boya, hoy secretario de Estado, secretario general del Reto Demográfico, que era el presidente de la Asociación de Pueblos de Montaña en España. En España están considerados 8.132 pueblos, que 1.500 aproximadamente son de montaña, quiere decir de una altitud media, digamos, importante. Y él me llamó hace 4 años, el periodo que estás diciendo, y me dijo: oye, Manuel, vamos a ver, tú eres PNI, tú estás en los medios de comunicación, siempre has tenido mucha inquietud social desde la sociedad civil, ¿no? Por la democracia y por la defensa. Ayúdanos a ver cómo lo hacemos. Entonces, yo fui a una asamblea que tenían, en ese caso, fíjate, una asamblea de los pueblos con pantanos. Hay 1.200 pueblos que tienen pantanos en España. Eso se hizo en Castuera, en Badajoz. Y hubo una conferencia y me dijo: oye, porque había varios presidentes de diputación, de todos los partidos, bueno, básicamente PSOE y PP, y muchos alcaldes, ¿cómo hacemos? Y yo le dije: teníamos que hacer un plan de comunicación, como para levantar lo que está debajo de la mesa, pero que existe, que es esa preocupación en el medio rural. ¿Cuánto dinero disponéis? Y me dijo: 0. Bueno, interesante, ¿no? Porque el reto es más llamativo. Bueno, pues lo haremos igual. Y entonces hicimos varias cosas. 2, fundamentalmente. Crear la cátedra de reto demográfico en Next Educación. Es una entidad que yo podía hacerlo, tenía esa inquietud y lo hice, lo planteé a mis socios y lo hicimos. Y luego crear la red de periodistas rurales, a la que todo el mundo está invitado, donde se sumaban gente que está en el territorio de las provincias de comunicación, gente que procedemos de él y tenemos esa sensibilidad, o gente simplemente que por simpatía nos estaba apoyando. ¿Para qué? Para intercambiar, el mismo que ha dicho el presidente, para intercambiar opiniones, porque a lo mejor se hace una cosa en Teruel que sirve en Almería, o se hace una cosa en Almería que sirve para Lugo. Y hemos hecho, pero ni siquiera hay una organización ni nada, simplemente nos pusimos en marcha, nos reunimos, decidimos el nombre, etcétera, y creamos una especie, si me permiten la expresión, no me importa decirlo, de lobby rural a ponerlo en marcha. Porque todos sabemos, y seguramente lo habréis sufrido, todos lo hemos sufrido, que cuando uno quería meter en el telediario o en un problema en un diario de tirada nacional algo del pueblo, la respuesta normal del jefe de redacción y del subdirector era: eso es una cosa de los pueblos que solo interesa a los pueblos. Todo era lo habitual. Bueno, hoy ya no es así, porque por medio hubo una manifestación, 31 de marzo, del año 2019, y yo tuve la inmensa suerte que me encargaron la redacción del manifiesto y leerlo, en la Plaza de Neptuno, junto con Paloma Zuriaga, de Red Nacional de España, y a partir de ahí ha habido un afloramiento, digamos, de la cuestión. Y yo diría que finalmente también nos ha dado, respondiendo a tu pregunta, un empujón el COVID. Porque yo quiero entender que la España urbana mira con mayor agradecimiento al mundo rural después del COVID. Porque gracias al trabajo de agricultores y de ganaderos y de tantas personas no se cortó la cadena de suministro alimentario. Y eso, amigos, no me quiero imaginar lo que hubiera sido esto si además los supermercados no hubiera habido reposición de los alimentos, hubiera sido un drama verdaderamente importante. Son, por tanto, muchas causas, pero tienes toda la razón en detectarlo. Empezamos en aquel momento, lo pusimos en marcha y fuimos encontrando y estableciendo alianzas en muchos sitios. Así que yo, que creo mucho en las alianzas, yo quiero una alianza con la Diputación de Almería, yo quiero una alianza con todos los medios de comunicación que están aquí. Y no para nada, yo no me presento a ninguna elección, pero en la idea de responder a este desafío que tenemos en el país, que hay otros desafíos de Estado, pero estamos trabajando en este, yo creo que hay que establecer estas alianzas y todos a una tenemos que decir: mire, el mundo rural existe, tiene que vivir con dignidad, las ciudades le deben mucho, e incluso desde el punto de vista medioambiental, si no hay
gente que viva en el medio rural, un camino que no se transita, se incendia el año siguiente cuando cae un rayo y entonces, digamos, ambientalmente perjudica a todo el mundo, las ciudades incluidas, porque, claro, España tiene unos cuantos desequilibrios, aunque todo el mundo quiere vivir en España cuando sales al extranjero, lo cual es un honor, es la verdad, ¿no? Pero tiene desequilibrios económicos, tiene desequilibrios de desigualdad, tiene desequilibrios de género, hemos adelantado mucho, pero todavía falta por arreglar y por avanzar, pero tiene un grave desequilibrio territorial. No puede ser que el 80% de los ciudadanos de España vivamos en el 15% del territorio. Es un contrasentido. No tiene ningún sentido. Y eso tiene que ver con los planes urbanísticos y tiene que ver con las políticas favoreciendo las cosas. Madrid ciudad tiene 3 millones de habitantes y tiene 164.000 viviendas por aprobar y por empezar. Y 164.000 viviendas es más o menos la ciudad de Córdoba. O sea que sobre Madrid le metes la ciudad de Córdoba. Y entre tanto se va despoblando el resto. No tiene sentido, es un despropósito. Tenemos que denunciarlo comunicativamente y tenemos que hacer algo por resolverlo. Que si no vamos a un país que, como decimos en física, es un arco voltaico, ¿no? Con mucha fuerza aquí en las ciudades y mucha despoblación aquí. Con las chispas es lógico que salten. Perdona la respuesta larga, pero es que efectivamente ahí había un misterio, ¿no? Yo creo que es pronto para que yo lo diga y lo detecte. Yo tengo una opinión todavía superficial y a través, digamos, de testimonios y de personas de otras veces que he venido aquí, que he venido otras veces. Vine hace años, hacía un programa de emprendedores en Canal Sur y se hizo la inauguración aquí en Almería, fui a conocer el Ejido, etcétera, etcétera, no sé qué. Yo creo que mi impresión es que en Almería tendríamos que medirlo, es una hipótesis lo que te voy a decir, pero yo creo que hay un sentido emprendedor superior a algunas otras provincias. No digo ni el que más, ni el que sea, pero mi impresión superficial como hipótesis de trabajo es que aquí hay un interés en crear empresa. Bueno, yo he quedado fascinado, he leído alguna documentación que me han preparado aquí para preparar un poco la visita esta a Chercos y que haya una empresa en un pueblo de 200 habitantes o 250, ¿no?, que exporta a 17 países. A mí se me ha ocurrido preguntar, ¿aquí quién sabe idiomas? Porque si sabes un idioma o dos, pues exportas a algún país, ya sé que con inglés y con español se puede ir a muchos sitios, pero es que hay una voluntad de llegar lejos. Entonces yo creo, así, como hipótesis, primera cuestión, que hay una voluntad de sacar esto adelante. Y hay una relativa vitalidad, no solamente porque la mayor parte de los periodistas que estáis aquí, exceptuándome a mí, sois jóvenes, yo veo muchos jóvenes por la calle y te va a sorprender, pero hay provincias en España que es muy difícil pillar un joven, lo digo en serio. Visualmente, yo tuve un impacto tremendo, venía de Medellín, Colombia, de visitar varias empresas y yo, todos los que me recibían tenían 35 años, tenían 40 años, los jefes. Y de ahí fui directamente a Lugo, dicho sea con todo cariño, pero me tocaba, y volví de Medellín a Madrid, hice un día de escala en Madrid y al día siguiente estuve en Lugo. Y yo quedé impactado de la diferencia de jóvenes que encontraba en las calles, en los trabajos, etcétera, en una población. Luego las estadísticas te demuestran que es así, comparado, digamos, me fui al otro extremo. Mi impresión también superficial, insisto, como hipótesis, hay una población joven, tengo que revisarlo, tengo que ver cómo están las pirámides de edad y espero que sean pirámides y no como las provincias que desgraciadamente hemos comentado antes. Pero bueno, yo aprenderé muchas cosas aquí seguro, ya estoy aprendiendo lo que va de mañana, estoy aprendiendo mucho, también de vuestras preguntas, por cierto, y a partir de ahí, pues a mí me gustaría mucho tener el modelo de Almería, porque sobre la base de que todos los territorios rurales inteligentes, lo que estamos planteando es, digamos, común para todos, pero la particularidad es que cada provincia, cada pueblo tiene una fortaleza. Hay que detectarla y hay que apoyarse en ella. Lo he dejado en hipótesis, pero no me gusta hacer frases solemnes esculpidas en mármol, sobre todo si no lo conoces bien.